Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 43 hasta el versículo 48. Y dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Señor, venimos delante de tu presencia agradecidos por la oportunidad que tú nos das de estar unidos en familia, mi Dios, de poder alabar tu nombre, de poder glorificarte, Señor. Ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que me quites a mí, que sea tu Santo Espíritu el que pueda ministrar mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que esta palabra, oh mi Dios, pueda calar a lo más profundo de nuestros corazones, oh mi Dios, y que podamos salir transformados de este lugar, oh mi Dios. Recibir convicción, oh mi Dios. Que nosotros hoy podamos ser impactados por el poder de tu palabra, Señor Jesús. Gracias una vez más. Amén. Ese es un pasaje que muchas veces, lo hemos leído varias veces, y eso es un poco problemático, el tratar de predicar sobre un pasaje tan conocido. Y es algo curioso, porque leyendo en varias versiones de la Biblia, este pasaje, por ejemplo, en la Reina Valera, agrupan los versículos desde el 38 hasta el 48 y le llaman el amor hacia los enemigos. En la Biblia textual, la BTX, le dicen acerca de los enemigos. En la Nueva Traducción Viviente se llama enseñanza acerca de amar a los enemigos. O sea, todo el mundo todas estas traducciones llevan el mismo patrón. Está hablando de amor a los enemigos. Pero me encontré en la Biblia de las Américas que le llaman el amor verdadero y su recompensa. Eso me chocó porque digo, oye, todo el mundo está hablando de los enemigos, habla de los enemigos, pero ¿qué tiene que ver esto aquí con amor verdadero y su recompensa? Así que vamos a tratar de adentrarnos en la palabra, a ver qué el Señor nos quiere decir con esto. Primeramente recordemos que el Sermón del Monte, en este sermón tan famoso, Jesús no está tratando de mostrarle al perdido cómo debe ser salvo. O sea, no es una serie de reglas para obtener salvación, sino más bien que Jesús le está diciendo a sus discípulos cómo es que Dios espera que el salvo viva. O sea, ya usted es salvo, así es que usted debe vivir. Jesús está tratando a través de todo este capítulo de aclararle a los discípulos algunas enseñanzas que habían sido mal interpretadas y mal enseñadas por los escribas y los fariseos a través de los siglos, muchas veces manipuladas a su propia conveniencia. Y ya hemos visto 6 puntos que el Señor Jesús trata de aclarar. Hemos visto 5 y vamos a ver el número 6. Primeramente, Jesús habló acerca de la ira, luego del adulterio, del divorcio, habló de los juramentos. La semana pasada o las últimas 2 semanas se ha estado hablando acerca de la venganza. Entonces llegamos aquí al versículo 43 y Jesús habla y dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás o aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Miren cómo Jesús, y lo hemos visto a través de todo este estudio, Jesús está diciéndole lo que ellos han escuchado acerca de la ley y le está dando entonces el verdadero significado de la ley
Y eso en el contexto judío. A nosotros, quizás que estamos leyendo ahora, en un contexto ya 2000 años después, no nos da o no nos hace o no nos causa la misma reacción que les causó a estos discípulos que estaban en ese contexto judío. O sea, Jesús le está moviendo el piso completamente a ellos, porque le está diciendo, a ustedes le han contado de esa manera, pero no es así. Es así. Es de esta otra manera. A ustedes le habían dicho que esto era rojo, pero en realidad es azul. Imagínense la reacción, la cara de estos discípulos cuando Jesús le está explicando la ley. Hay un pasaje paralelo en Lucas 6, donde Lucas va un poquito más en detalle sobre este sermón. Y dice en el versículo 27 y 28, dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. O sea, la cuestión va un poquito más extensa, lo que es amar a vuestros enemigos. Poniéndonos en el contexto de ese entonces, los judíos en los tiempos de Jesús odiaban a todo el que no fuera judío. Era tan grave la situación que hasta los romanos llegaron a acusar a los judíos de odiar a toda la raza humana. Imagínense ustedes, los romanos acusando a los judíos de odiar a la raza humana completa. Todo esto fue causado por una mala interpretación de la ley. Es cierto que en Levíticos 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la parte de odiarás a tu enemigo no aparece en ningún sitio en la Biblia hebrea. Esto no es sino una enseñanza errónea de los escribas y fariseos a través de los siglos al interpretar el término prójimo simplemente como un hermano o un amigo judío. O sea, para ellos prójimo era un judío. Tú no eras judío, tú no eras prójimo, yo no tenía que amarte. Miren lo que una mala interpretación, un texto fuera de contexto, una añadidura poquita a una enseñanza bíblica puede causar en un pueblo completo. De ahí que los judíos llegaran a odiar a todo el que no fuese judío al considerarlo enemigo. Era algo así como, si no eres judío, entonces eres mi enemigo y te tengo que odiar. Así era que se vivía en ese entonces. Es por eso que Jesús le llega y les aclara la verdadera intención de la ley con relación al mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, enseñándoles que el término prójimo incluía también a los enemigos. Esto lo vemos claramente en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10. En esta historia, el hombre que mostró compasión era un samaritano. Y el hombre herido a quien éste ayudó era un judío. Y recordemos que en ese tiempo los samaritanos y los judíos ni eran hermanos, mucho menos amigos. En realidad se odiaban el uno al otro. Entonces ya Jesús ahí le está mostrando a ellos quién es tu prójimo. Tu prójimo incluye también a aquellos que tú consideras como enemigos. ¿Cómo este texto puede aplicar a nosotros hoy en día? Nosotros no se nos enseña que todo el que no es dominicano es enemigo, todo el que no es peruano es nuestro enemigo, o todo el que no es hispano es nuestro enemigo. Bueno, yo espero que no se nos enseñe eso. Jesús nos dice, amar a vuestros enemigos. Pero, ¿quiénes son nuestros enemigos? Leyendo el versículo 44, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, podemos notar que enemigo es aquel que nos hace oposición o trata de herirnos. Si buscamos la definición de perseguir, es actuar contra una persona o cosa procurando su exterminio o el mayor daño posible. Jesús está llamándonos a amar a alguien que nos trate de esa manera, que quiera exterminarnos. Jesús fue perseguido, maltratado,
abusado y crucificado. Los apóstoles fueron perseguidos y la gran mayoría asesinados por su fe. A través de la historia, cristianos han sufrido toda clase de horrendas persecuciones. Inclusive, hoy en día escuchamos en las noticias a cada rato, en muchas partes del mundo, de cristianos que están siendo perseguidos, maltratados y asesinados por su fe. Aquí mismo en los Estados Unidos ya podemos ver inicios de lo que será una gran persecución. Entonces, este texto sí aplica a nosotros. ¿Cómo debe ser o cuál debe ser nuestra respuesta ante los enemigos que nos persiguen? Amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis o para que mostréis que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos una vez más que aquí en el Sermón del Monte, Jesús no está tratando de mostrarle al perdido cómo alcanzar salvación. Jesús está explicando o exponiendo qué es lo que Dios espera de sus hijos. Cómo debe actuar un hijo de Dios. Así que el amar y orar por los que nos persiguen, ahí estamos mostrando al mundo que en realidad somos hijos de Dios. Al amar a nuestros enemigos, estamos mostrando al mundo que somos diferentes. Al leer el pasaje nos damos cuenta de que Jesús no solamente nos llama a amar a quienes nos persiguen. Cuando seguimos leyendo luego del versículo 44. No son estos los únicos enemigos que Jesús tiene en mente al predicar este sermón. En la segunda parte del versículo 45 nos dice, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Así que Dios demuestra su amor aún a aquellos que le resisten, le niegan o no se someten a su autoridad. Entonces podemos decir que enemigos son aquellos que parecen siempre estar en contra de nuestros deseos. Quizás no se declaren a sí mismos como enemigos o nosotros no le llamemos a ellos enemigos. Pero estas personas se resisten a nuestra voluntad o son de estas personas que siempre nos llevan la contraria. En ese sentido, un enemigo pudiera ser, vamos a pensar bien, un hijo o una hija rebelde. Pudiera ser un esposo que no te escucha o que no es amoroso. O pudiera ser un familiar o compañero de trabajo que nos saca la piedra. Pero Jesús nos dice, amar a vuestros enemigos. Otro tipo de enemigo pudiera ser lo que vemos en los versículos 46 y 47. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Fijémonos cómo Jesús está usando o le está dando esta enseñanza a judíos, utilizando las personas que ellos más odiaban. Los recaudadores de impuestos o los publicanos eran estos que se encargaban de recolectar impuestos de las personas del pueblo para el gobierno romano. Acuérdense que Roma había invadido a Jerusalén, los judíos estaban subyugados bajo el imperio romano, y estas personas eran los cobradores de ese entonces, y eran unos abusadores. Vemos el testimonio de Zaqueo, que eran ladrones. Y para los judíos, los publicanos eran traidores. Luego dice, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Recuerden, todo el que no era judío era enemigo, los gentiles eran enemigos. Los judíos no querían saber de alguien que no fuera judío. Vemos aquí primeramente que enemigo puede ser cualquiera que no nos ame o cualquiera que no es o que no se comporte como hermano. Espero que estén siguiendo el hilo de la enseñanza, porque a veces pensamos que enemigo es solamente el que nos quiere matar. Pero hay diferentes tipos de enemigos. El pastor John Piper, comentando sobre este pasaje, él dice que Jesús parece estar diciendo,
No pares de amar a una persona porque hace cosas que te ofendan, o te deshonran, o hieren tus sentimientos, o te enojan, o te desencantan, o te frustran, o te amenazan, o te matan. Amar a vuestros enemigos implica el mantenerse amándoles a pesar de lo que te hagan. Pero, ¿y qué clase de amor es este? Porque es muy fácil decir, amar a vuestros enemigos. Pero, ¿qué clase de amor es este? Porque es algo que es inconcebible muchas veces. Estudiemos detenidamente el texto para descubrir cómo es que podemos mostrar esta clase de amor por nuestros enemigos. En el versículo 47 vemos que amar a nuestros enemigos pudiera ser algo tan simple como saludarles. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Esto parece insignificante, pero es exactamente lo que el texto implica. ¿A quién saludas en la calle? ¿O en tu trabajo? ¿O aquí en la iglesia? ¿O cuando llegas a una reunión familiar? ¿Solamente saludas a tus amigos? ¿A los que te saludan? ¿O a aquellos que tú conoces? Amar a vuestros enemigos se refiere a algo tan simple como saludarles. En el versículo 45 podemos ver otra manera de amar a nuestros enemigos. Dice, Él, hablando de Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amar a nuestros enemigos es suplir sus necesidades físicas. En Romanos 12, 20, 21, Pablo nos dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Una vez más, amar a nuestros enemigos es suplir sus necesidades físicas. Ahora llegamos a quizás la parte más difícil en nuestro estudio de ese texto, de amar a nuestros enemigos. Y es que en el versículo 44 Jesús va un poco más allá y nos dice, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Recuerden lo que significa perseguir, al que quiere matarte. Jesús está llamando a amar y a orar por el peor de nuestros enemigos. Orar por tus enemigos es una de las demostraciones de amor más profundas, porque demuestra que en realidad te interesa que algo bueno le pase. Eso es inconcebible. Usualmente a una persona que te quiere hacer daño, tú lo rechazas. Tú le pides al Señor que lo quite del medio. Podemos hacer muchas veces cosas buenas por gente que nos cae mal, para salir del paso o para aparentar que somos piadosos o buena gente, para que digan, wow, esa persona que habló tan mal de Emanuel, y mira cómo Emanuel le dio comida. Hay mucha gente que hace eso, para aparentar piedad, para quedar bien delante de la gente. Pero cuando llega el punto de orar por ellos, la cosa cambia. Aquí estamos intercediendo por ellos ante Dios, quien conoce lo más profundo de nuestro corazón, a quien no podemos engañar ni impresionar. ¿Y con qué intención oramos por nuestros enemigos? ¿Para que el Señor lo quite del medio? No, eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Mientras estaba colgado en una cruz, luego de ser traicionado, maltratado, abusado, escupido, torturado, abandonado y a punto de morir, Jesús oró por sus enemigos diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quizás usted me pueda argumentar y decirme, sí, pero eso era Jesús, que fue Dios. O sea, él podía hacerlo, pero no. Si vemos a través de la Biblia, podemos encontrar ejemplos de que
discípulos, seguidores de Jesús, de los apóstoles, siguieron el ejemplo de Jesús. Si vamos a Hechos 7:60, vemos como Esteban, el primer mártir, cuando estaba a punto de morir, apedreado, o sea, estamos hablando que lo tiran fuera de la ciudad y agarran rocas y piedras, y él está viendo a toda esta multitud de gente a punto de quitarle la vida con piedras en las manos, por su fe, porque él no negaba a Jesús. Dice que él clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y luego murió. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo alguien puede llegar a hacer esto? Ninguno de nosotros ha estado en esa situación. Espero que no estemos ahí. Pero Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos. Jesús nos llama no solamente a hacer cosas bonitas o buenas por nuestros enemigos, sino también a querer o procurar su bienestar. Podemos orar por su conversión, por su arrepentimiento, por un cambio de parecer, para que se aparten de sus malos caminos. En fin, debemos orar por ellos para que tengan vida eterna, para que nos podamos encontrar un día en el cielo. En Marcos 12, 28 al 31 nos dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escuchad, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a tu enemigo, como a ti mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos amar de esta manera? ¿De dónde podemos nosotros sacar esta clase de amor por nuestros enemigos? Creo que la respuesta la podemos encontrar en el mismo capítulo 5. Si subimos un poquito, unos versículos para arriba, al versículo 11, que ya hemos estudiado eso anteriormente, Jesús dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Esa es la clave. Jesús dice que no solamente puedes soportar el maltrato del enemigo, sino que también puedes regocijarte en este. ¿Y por qué? Porque nuestra recompensa en el cielo es grande. Matthew Henry dijo una vez: el cielo, al final, será una abundante recompensa por todas las dificultades que encontramos en nuestro camino. Esto es lo que ha ayudado a los santos en todos los tiempos a soportar el sufrimiento. Este gozo puesto delante de ellos. Entonces, podemos decir que el mandamiento de amar a tus enemigos es un mandamiento a poner la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El mandamiento de amar a tus enemigos es un mandamiento a regocijarte en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos.
vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estés afanoso. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El mandamiento a amar a tus enemigos es un mandamiento a encontrar esperanza y satisfacción en Dios y su gran recompensa, no en la manera en que la gente te trata. Por eso tú puedes amar a tus enemigos, porque lo que ellos te están haciendo es mucho menor cuando lo pones en balanza con la recompensa que nosotros tenemos en Cristo. Pablo, en medio de persecución, luego de latigazos, preso, le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Pablo tenía en su mente las cosas de arriba, no las de la tierra. Pablo había dicho que él había muerto, que su yo había sido crucificado junto con Jesús en la cruz. Usualmente nosotros dejamos que la gente nos turbe o sean nuestros enemigos. Usualmente es porque no hacen lo que nosotros queremos, porque hablan mal de nosotros y nos dañan nuestra reputación, que nosotros atesoramos y valoramos, porque nos roban cosas que son nuestras, porque nos quitan un trabajo que nosotros trabajamos por eso, porque son gente que están atentando contra nuestra salud o que están atentando contra nuestra familia. Fíjense, todo tiene que ver con nosotros, lo que me afecta a mí. Yo no voy a permitir que tú dañes mi testimonio. Yo no voy a permitir que tú me robes lo que es mío. Y por eso es que se nos hace difícil amar a las personas difíciles o aquellos que nos llevan la contraria o aquellos que no nos muestran amor. Es porque están atentando en contra de lo que nosotros más valoramos, que somos nosotros. Cuando tú puedes quitar tu mirada de ti mismo y poner tu mirada en Dios, ya lo que la gente te haga o diga de ti no te importa hasta el punto de dejar de amarlos. Tú puedes mostrarle compasión a la persona, entender que somos pecadores, que en nuestra pecaminosidad podemos nosotros mismos llegar a ser enemigos de otra persona y que es por gracia que nosotros hemos recibido perdón, que no es por algo que nosotros hayamos hecho. Ya nosotros no estamos caminando nuestro camino, ya nosotros no estamos defendiendo nuestro derecho, ya nosotros no estamos andando por nuestro way of living, no somos nosotros, es Dios. Y no hay nada que a ti te pueda pasar que esté fuera de la soberanía de Dios. Nadie puede hacerte daño a ti si Dios no, si no está bajo la mirada de Dios. Así que pon tu confianza en Dios y alégrate, regocíjate en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Ora por aquellos que te hacen oposición. Hay algo que debemos aclarar antes de terminar. Y es que esto es una enseñanza que Jesús está dando exclusiva. Usted me va a decir, ¿de qué tú estás hablando, Emanuel? Esta enseñanza de Jesús acerca de amar a los enemigos es exclusivamente para los que somos cristianos. Acuérdense que Jesús le está hablando a cristianos. Aquellos que por gracia hemos sido hechos hijos de Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amigo, si todavía no tienes a Cristo, se te va a hacer imposible amar a tus enemigos. Solo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su confianza en Cristo puede amar a sus enemigos. Solo aquel que tiene el Espíritu Santo y ha sido sellado por Él puede amar a sus enemigos. Solo aquel que tiene el cielo asegurado puede regocijarse en amar a sus enemigos. Entonces, amar a tus enemigos no te hace ganar la recompensa del cielo. Pero atesorar la recompensa del cielo te impulsa a amar a tus enemigos. Jesús nos dice al final de la Biblia, en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Podemos con la ayuda de tu Espíritu, Señor, ser redarguidos, ser confrontados con nuestros pecados. En el nombre de Jesús te pedimos que nosotros podamos en este día entender que nuestra vida no nos pertenece, que nosotros hemos sido llamados a vivir por y para ti, que nosotros podamos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que nosotros podamos regocijarnos en medio de las aflicciones, que nosotros podamos mostrar amor, que podemos dar gracia a nuestros enemigos, ya sea alguien que quiera nuestro mal, alguien que quiera que hable mal de nosotros, ya sea un hijo rebelde, ya sea un hermano que nos lleve la contraria, ya sea nuestro padre o nuestra madre, ya sea un familiar, ya sea un amigo en la escuela o un compañero de trabajo que nos lleva a la contraria, que nos hace quedar mal. Que nosotros en este día podamos traer todas esas cargas a tus pies, que nosotros podamos ser transformados por tu Espíritu. Gracias una vez más por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.